La situación por el coronavirus en el mundo arroja datos que son un poco certeros y nos sirven para entender lo que está sucediendo en el planeta. A nivel global se está viviendo una situación, se está viviendo una realidad que por momentos es alarmante, y nuestro país también así, en nuestro país por lo menos así se está viendo. Para que se hagan una idea, un virus que tiene su primer caso el 3 de diciembre en China, tardó un poco más de 4 meses en tener su primer millón de habitantes contagiados. El jueves 2 de abril de este año, el planeta totalizaba 1 millón de infectados en el planeta. Es decir, el 2 de abril nosotros llegamos al primer millón de personas en el mundo contagiadas con el COVID-19, y en ese millón de personas contagiadas ya habíamos tenido 51.000 fallecidos. Dos semanas más tarde, 14 días exactamente, llegamos a las 2 millones de personas contagiadas, el 15 de abril. Paralelo a esto, si uno se pone a pensar en el número, estamos hablando de que no solo se duplicó la cifra, sino que tuvimos un poco más incluso de contagios. Pasamos de 51.000 fallecidos a 130.000, es decir, se duplicó la cantidad de casos, pero no fue la misma cantidad en cuanto a los fallecidos. No fue lineal este porcentaje, porque si hubiese sido lineal, al millón de personas infectadas con 51.000 fallecidos hubiésemos tenido a los 2 millones 102.000 fallecidos. No fue así, tuvimos 130.000 cuando llegamos a los 2 millones de contagios. Esto sucedió el 15 de abril. El 27 de abril pasado, el mundo llegó a 3 millones de contagios, 3 millones de infectados, es decir, 12 días después de haber llegado a los 2 millones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que entre el millón y las 2 millones de personas contagiadas tuvimos 14 días, y entre las 2 millones de personas y las 3 millones de personas tuvimos 12 días, que en definitiva es el promedio, es la franja en cuanto al calendario de el aumento, por lo menos cómo se duplica la cantidad en cuanto a los casos. Solo estoy hablando de los casos en cuanto a los infectados. ¿Por qué? Porque en el tema de los fallecidos, aquí sí estamos viendo que hay un aumento exponencial de los fallecidos cada 2 semanas, es decir, cada millón de contagios. Repito con el dato, al millón de contagios tuvimos 51.000 fallecidos, a los 2 millones tuvimos 130.000, es decir, hubo un aumento importante, y de los 2 millones de contagios a los 3 millones tenemos que los 3 millones de personas tenemos 210.000 muertos en todo el mundo, es decir, hubo un aumento de 80.000 casos. Entonces, realmente que viendo estas cifras y analizando este contexto, podemos decir de que estamos a punto de llegar a los 4 millones de infectados en todo el planeta, y las cifras son proporcionalmente, o llámelo usted matemáticamente, correctos. Estas cifras son correctas en cuanto al tiempo. El mundo está por llegar a los 4 millones de contagios entre hoy y mañana. Esto se sabrá en cuanto a los datos. Yo les comento, en estos momentos, a esta hora de la mañana, 10:10 de la mañana, tenemos 3.946.744 personas contagiadas. Entonces es un hecho de que en las próximas horas vamos a llegar a los 4 millones de contagios en todo el mundo. Y han pasado de aquel 27 de abril, en el que se registraron 3 millones de casos, 12 días, es decir, el mismo tiempo que pasó entre los 2 millones y los 3 millones de contagios en todo el mundo. Ahí es donde podemos entender de que proporcionalmente en todo el planeta se está dando este aumento de casos. En cuanto al número, 12 días es más o menos lo que tarda en el planeta en aumentar 1 millón de contagios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mañana llegamos a los 4 millones de contagios, debemos esperar 12 días, entre 12 y 14 días más para tener otro millón de personas contagiadas. En el medio vemos que la cifra
ya no es de 80.000 casos, sino que el número de decesos, en este caso entre los 3 millones y los 4 millones de contagios, será por lo menos de 280.000 personas. Quiero decir con esto que por lo menos tendremos 70.000 fallecidos. Baja y está bajando la cantidad de fallecidos en el mundo cada millón de habitantes, por lo menos en 10.000 personas. Ese es el dato por lo menos más certero que tenemos en cuanto a este número. Es decir, cada 12 días proporcionalmente aumenta 1 millón de personas en el mundo el contagio, pero está disminuyendo en 10.000 personas fallecidas cada 2 semanas. Entonces, se está controlando la tasa de mortalidad a nivel mundial, pero lo que no se está controlando cada 2 semanas es la gran tasa de contagios que se están registrando en todos los países. Y justamente en estos países es que hay un cambio importante, por lo menos en el top 10 de países, que ha sido también notorio y ha sido significativo. En el caso, por ejemplo, de cuando hemos llegado al millón de personas contagiadas en el mundo, ya Estados Unidos estaba instalado como el primer país en los puestos de mayor número de contagios. Le seguía Italia, España, China, que se encontraba en el 4º lugar, Alemania, Francia, Irán, el Reino Unido, Suiza y Turquía. Bueno, aquí ha habido no solo que un cambio en cuanto a posiciones de los países en cuanto a número de contagios, sino que también hubo países que han quedado fuera de este top 10 de países contagiados, con mayor número de contagios, y se han involucrado otros 2 países en este caso, y que son 2 países que vienen mostrando un aumento significativo en cuanto al número de contagios. De ese top 10 de países, cuando habíamos llegado al millón de personas contagiadas el 2 de abril, se han quitado de esa lista China y Suiza. Suiza, en este caso, con un protocolo sanitario muy pero muy alto, muy grande y muy importante en el país. En Europa es uno de los países que mejor ha abordado la pandemia luego de ese gran pico que había tenido. Y hoy por hoy los casos no solo que están en descenso, sino que de los 30.000 contagios que tiene Suiza, 25.000 personas ya se han recuperado. Ha sido un trabajo magnífico el que han hecho en Suiza. Y después tenemos a China, que es el gran interrogante de este asunto. China ha quedado con 82.887 casos. Dicen e indican que es exponencialmente la cantidad de recuperados, 77.000. Frente a los 82.887 casos. Es un número muy alto, es un número muy grande. Entonces, en este sentido, China es la gran incógnita, es la gran incertidumbre del asunto, frente a los que son ya un top 10 bien marcado de países, y en el que se han involucrado este top 10, si bien es cierto, China y Suiza están fuera ya de este top, se han involucrado Rusia y Brasil. Rusia tiene por lo menos un aumento de 12.000 casos por día de coronavirus y Brasil de 10.000 cada 24 horas. Hoy por hoy Rusia tiene 190.000 casos de coronavirus confirmados y Brasil tiene 140.000. En el medio, medidas políticas, decisiones por parte de los líderes que hacen ver que realmente es ahí donde se entiende el gran nivel de contagios. La gente está trabajando en las calles, la gente está desarrollando sus actividades de forma normal y es allí donde se está dando el gran número de contagios en todo el mundo. Es por eso entonces que, me lleva a pensar esto, que vamos a tener por supuesto un número muy alto para los próximos días, que tiene que ver con este top de países. Estados Unidos afianzado en el primer lugar con más de 1 millón de casos, y a partir de allí el resto de los países que todavía no han superado los 300.000 casos de COVID-19. Argentina, por su parte, tiene ya su propia realidad instalada. Argentina tiene ya su propio mapa, su propio esquema, en el que por supuesto también se ve un aumento de casos que es exponencial y es muy grande respecto a los primeros días. El coronavirus en Argentina ha ido en aumento y en aumento todos los días. Ayer, por ejemplo, habíamos registrado el número más alto en cuanto a casos, y justamente en nuestro país, Argentina ayer registró también un número muy alto respecto a este tema por COVID-19. Argentina tiene su pico en Buenos Aires, tanto ciudad y provincia, y en el resto de las provincias en el país.
Nuestro territorio, justamente la propia República Argentina, ayer registró 163 nuevos casos de COVID-19 y con esos registros hemos llegado a 5.371 personas contagiadas. 999 personas tienen el coronavirus de forma importada, pero sigue creciendo la brecha, se sigue agigantando esa brecha entre contactos estrechos de los propios casos confirmados y los casos de circulación comunitaria, y esto se está dando sobre todo en Buenos Aires, en el AMBA, donde ayer se registraron 50 casos en la provincia y 77 casos en la ciudad, ya totalizando así más de 3.000 casos en lo que es la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos, recordemos, no ha registrado casos, se mantiene en 28 porque un caso había sido reclasificado. Entonces, de esa manera estamos atravesando el COVID-19 con estos datos recopilados para poder posteriormente ser analizados en el contexto de la mañana informativa. Para que sepan, pasando en limpio, entre el 1.000.000 de personas que se habían contagiado y los 2 millones pasaron 14 días, y ya después entre los 2 millones y las 3 millones de personas pasaron 12, y probablemente entre las 3 millones de personas contagiadas y las 4 vuelvan a pasar 12 días. Ese es el parámetro más frío y digamos, matemáticamente correcto que hay en el planeta. Cada 12 días, una semana y 5 días, es decir, de un lunes a un lunes y de un lunes a un viernes, póngale usted, tenemos 1 millón de contagios nuevos en el mundo. Esa es la cifra que no se detiene, no es que de una semana o cada 2 semanas el número vemos que está bajando, sino que se mantiene igual. Sí, lo que da un poco de esperanzas es que la tasa de mortalidad está bajando en el planeta, lo que hace que algunos países ya de los más importantes, el caso de países de Europa, estén controlando el virus de una manera mucho mejor.